Vamos a encender las velas de la corona de Adviento correspondientes al cuarto domingo. La Virgen y San José, con su fe, esperanza y caridad, salen victoriosos en la prueba. No hay rechazo, ni frío, ni oscuridad, ni incomodidad que les pueda separar del amor de Cristo que nace. Ellos son benditos de Dios que le recibieron. Dios no encuentra lugar mejor que aquel pesebre, porque allí estaba el amor inmaculado que lo recibe. Nos unimos a la Virgen y a San José con un sincero deseo de renunciar a todo lo que impide que Jesús nazca en nuestro corazón. Oremos. Te pedimos, Padre, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba. En lo alto contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no juren falso. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. San Pablo subraya que Cristo resucitado es Dios hecho hombre. Es el Hijo de Dios que nació como hombre de la estirpe de David. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos, también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma,
a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvarnos. Por eso se llama Jesús, Yoshua, Yahvé, salva. Para los judíos el nombre es fundamental, porque el nombre indica la misión. Él vino a salvarnos. ¿Y cómo nos salva? Dando su vida por nosotros. ¿Cuándo? Cuando muere la... ¿Y los otros 30 años qué? ¿No cuentan? ¿Qué hizo durante otros 30 años? ¿Qué hizo? No entiendo, ¿qué? Anda, aquí está la clave, a ver. El anuncio del reino de Dios. Y ahí está el cumplimiento de las promesas, de las profecías. Nos dice San Pablo hoy que él ha sido elegido como apóstol. Y ha sido escogido para anunciar el Evangelio. Ese Evangelio que anunciaron los profetas y que se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios. Nacido del linaje humano de David, pero manifestado en el Espíritu en su plena gloria cuando resucitó. Es decir, lo que ha sucedido con Jesús es un todo, no es un momento. La salvación se da y se consuma en la cruz, pero la salvación que Él nos trae se da a través de su presencia entre nosotros, anunciando y construyendo el reino de Dios. Un reino que ya fue anunciado en las profecías desde antes. Cuando Jacob iba a morir, llamó a sus hijos, bendijo a Judá
y le dijo: todos tus hermanos se postrarán ante ti, y el bastón de mando y el cetro no se apartará de la casa de Judá hasta que venga aquel que ha de reinar para siempre. Profecía mesiánica. Decían los profetas: surgirá un renuevo del tronco de Jesé. Al mismo David le prometió Dios que un descendiente suyo reinaría para siempre. Anunciaron los profetas que vendría como príncipe de la paz, que ya no se levantará pueblo contra pueblo, que de las espadas se forjarán arados y de las lanzas podaderas. Todas esas profecías de un reinado que no tendrá fin es lo que se cumple en la persona de Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Qué hizo? Anunció el reino y decía: alégrense, porque el reino ya está en medio de ustedes. Él era bastante humilde, ¿eh? No decía: ya está el rey aquí, yo soy. No. El reino está en medio de ustedes. ¿Y qué reino fue el que anunció él? Un reino de amor, de justicia, de paz, de verdad y de felicidad. ¿Y cómo es que se da ese reino? ¿Y cómo es que él salva? Emmanuel, Dios con nosotros. Se injerta en nuestra naturaleza, se mete entre nosotros de tal manera que ni los suyos lo conocían. ¿No es este Jesús el carpintero, el hijo de José y María? ¿No viven entre nosotros sus hermanos? Les costaba descubrir a Dios, porque se hizo tan humano que solamente Dios puede ser tan humano. ¿Y para qué? Para que nosotros construyamos el reino. ¿Cómo? Siendo divinos como Él. Ahora, pregunto, ¿y ese reino de Dios, qué pasó con él? Porque si ese reino es un reino de justicia, ¿estamos viviendo la justicia en el mundo actual? Hay mucha injusticia. En los hogares, en las escuelas, en la vida social, en las instituciones que tienen que administrar la justicia. ¿Qué pasó? Y si el reino de Cristo es un reino de paz, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay violencia en los hogares? ¿Por qué hay violencia en la sociedad? ¿Por qué hay violencia en la calle? ¿Por qué aumenta tanto la violencia? Si el reino de Dios es un reino de verdad, ¿por qué hay tanta mentira? Hay mentira en el hogar, en la política, en los negocios, en la vida cotidiana. Hay tanta falsedad. Si el reino de Cristo es un reino de amor, ¿por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanto egoísmo? ¿Por qué hay tanta miseria? Si el reino de Dios es un reino de felicidad, ¿por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanto desencanto? ¿Por qué hay tanta desesperanza? Por una razón. Dejamos de tener al Emmanuel. Le hemos cerrado las puertas a Dios. Hemos corrido a Dios de nuestras vidas. Y sin embargo, Dios, que siempre nos ama y no cambia su actitud hacia nosotros, nos ofrece nuevamente al Mesías. Él quiere nacer entre nosotros. Y así como envió al ángel
a decirle a María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, también nos lo dice a nosotros. Alégrate, el Señor está contigo. Y le dice a María, concebirás y darás a luz un hijo. Y ella dice, ¿cómo? Si yo no conozco varón. Él le dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. ¿Y qué dice María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ante la propuesta que nos hace Dios, y siguiendo el ejemplo de María, ¿qué tenemos que hacer? Decirle al Señor, hágase en mí según tu palabra. Te tomo la palabra. Vas a nacer en mí. Vas a nacer en mi familia. Vas a nacer en la sociedad en la que vivimos. Vas a nacer en Pachuca. Vamos a tener un Cristo pachuqueño. ¿Qué tal? Se puede si queremos. Porque Él no se resiste. Él viene para quedarse con nosotros. ¿Qué es lo que nos pide? Pues que vivamos una verdadera Navidad. Tenemos unas Navidades light, peor que esas leches de agua que venden. Una Navidad sin Dios, sin Jesús. Eso no es Navidad. Porque la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, es su cumpleaños. ¿A quién se le ocurre hacer una fiesta de cumpleaños y no invita al cumpleañero? O sea, nosotros es lo que estamos haciendo en la sociedad mercantilista de ahora. Una Navidad sin Dios. No, así no podemos hacerle nosotros. Antes que los regalos, antes que el despilfarro, antes que el ruido, antes que las comilonas y bebilonas, lo que tenemos que hacer es abrirle un espacio a Jesús. ¿Cómo? A ver. Paz, justicia, amor, verdad y felicidad. A poner en práctica esas virtudes. Y entonces Él estará entre nosotros. Volveremos a recuperar al Emmanuel, a ese que corrimos. Que sea Dios en nosotros. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y si no estuvieran de acuerdo, pues ni modo. Ustedes se la pierden. A ver, vamos a pedirle a Dios nuestro Padre que aumente nuestra fe para que con Cristo en medio de nosotros podamos, como María, decir, he aquí el esclavo, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y no olvidemos algo muy importante que la liturgia de hoy nos presenta. La santificación de la maternidad en María. Esa mujer, junto con José, como lo escuchamos en el Evangelio de hoy, le abrieron su corazón a Dios y vino y puso su morada entre ellos. También nosotros, como María y José, podemos ser esos predilectos que recibamos a Dios en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro corazón. Pidámosle a Dios nuestro Padre que aumente nuestra fe. Y pedimos también por los que no creen, los que no esperan, los que no aman, por los que son débiles moral o espiritualmente hablando.